Chitta y Chaita. Son nombres en sánscrito, pero bueno, la traducción básicamente es: Chitta es lo que es consciente. Y Chaita es de lo que Chitta está consciente. Es decir, todo lo que pasa fuera de ti, pensamientos, emociones, sensaciones, digamos que eso es Chaita. De lo que se es consciente. Entonces, cuando tú hablas de estos dos términos, te darás cuenta que hay algo en ti, y en este momento que lo estás escuchando, puedes darte cuenta que hay algo en ti que es consciente, ¿no? Es decir, evidentemente puedes hacer un ejercicio en este momento y llevar tu atención a tu espalda baja, ¿no? Y te darás cuenta que no tienes que tocarte la espalda baja, que no tienes que mirarte la espalda baja, porque para empezar pues es difícil, tendrías que tener un espejo atrás, ¿no? Para verte. Pero cuando yo te pido que lleves tu atención a tu espalda baja, si te das cuenta, hay algo en ti que es consciente de tu espalda baja. Digamos que eso es Chitta, ¿no? Y tu espalda baja es Chaita, es decir, la parte de lo que tú eres consciente, es decir, esa especie o esa parte externa de que tú te estás dando cuenta. Cuando meditamos, lo que tratamos de hacer es hacer una separación de lo que está pasando, porque todo el tiempo, porque así es la mente, es decir, cuando meditamos no tratamos de dejar de pensar, porque es más difícil, porque la mente te va a dar la vuelta y te va a hacer creer que lo estás haciendo mal. Entonces lo que tratamos es de hacerte consciente de tus pensamientos, lo que llamamos observar los pensamientos, dejar pasar los pensamientos. Cuando tú te empiezas a entrenar a observar tus pensamientos, que a veces de repente te das cuenta de lo que dices, ¿qué tontería estoy pensando? Si eso pasó hace 1000 años, eso ya ni es de mi vida. Exacto. Claro. Empiezas, no sé, sales de tu casa bien enfocada, tengo que resolver esto en la empresa, en mi trabajo, en lo que tenga que hacer. 5 minutos después, ya estás platicándote a ti misma de lo que hablaste con tu comadre hace 2 semanas. ¿Cómo llegaste ahí? Ni cuenta te diste. No estás consciente. Cuando tú empiezas a entrenar tu mente en meditación, lo que haces es que a través del entrenamiento puedes empezar a observar los pensamientos. Posteriormente puedes empezar a observar tu cuerpo, tu respiración, sensaciones, sentimientos y así sucesivamente. Lo que trabajamos en el mindfulness, digamos, es un principio que son los 4 principios de percepción, ¿no? O de hacerte consciente. Y es hacerte consciente totalmente de tu cuerpo, hacerte consciente totalmente de tus sensaciones, hacerte consciente de las partes internas y externas que pasan, digamos que los pensamientos, ¿no? Y hacerte consciente de Chitta, es decir, observar a esta parte en ti que es consciente. Es, digamos, que los 4 pasos que tiene el mindfulness. Y se hace de una manera muy sencilla, con ejercicios de poner atención en todo tu cuerpo. Cuando tú empiezas a poner atención en todo tu cuerpo, empiezas a tener sensaciones. Y cuando hay esta separación de ti mismo, en donde te das cuenta que puedes observar tu cuerpo, en ese momento es donde te separas. Es decir, no te identificas. Un autor, Eckhart Tolle, que seguramente muchos conocen, habla sobre esto, ¿no? De cómo no identificarte con los pensamientos, las sensaciones, las emociones. Cuando tú no te identificas con eso, es decir, cuando tú no te identificas con los problemas. Sí, no te enganchas, Exacto. Sí, claro. Los resuelves de una manera muy sencilla, porque para empezar los vas a resolver. No hay otra, ya lo tienes, está en la puerta de tu casa y Exacto. Fíjate que, bueno, para los que no saben, yo voy a meditación con René y yo a veces llegaba como muy enganchada, ¿no? Y eso, yo en lo personal me di cuenta que sí funciona. O sea, a veces lo que platicábamos, ¿no? Es muy fácil darle el consejo al de al lado, a tu vecina, a tu compadre, a tu compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque como tú no estás inmerso en ningún, lo que dices ahorita, en ningún sentimiento, no tienes nada subjetivo, al contrario, tú lo estás viendo de afuera, que al final creo que eso es lo que se logra con la meditación, ver las cosas desde una perspectiva pues más objetiva, mucho más neutral. Claro. Y creo que eso es mucho de lo que tiene que ver que ahora los CEOs, toda esta gente está
queriendo que las empresas, que todo el mundo esté meditando para que podamos tomar decisiones inteligentes en todo, ¿no? Exacto. No, totalmente. Es que tú imagínate, como tú dices, ¿no? Somos muy buenos para dar consejos, pero uno para no los aplicarlos, aplica. ¿verdad? Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Pues cuando tú no tienes esa emoción a flor de piel, pues tomas las decisiones de manera muy sencilla. Es más, tú puedes ver a tus hijos, ¿no? Desde afuera, que hacen un berrinche por algo que no tiene tanto sentido. Si lo ves de afuera dirías, oye, pues nada más haz esto y ya se resuelves. Solucionó, claro. Es exactamente lo mismo. Pero como ellos están metidos en el problema, híjoles, pues no se dan cuenta. Para ellos se les acaba el mundo. Se les acaba el mundo. Claro. Como a nosotros se nos acaba el mundo cuando nos pasa algo, ¿no? Que tenemos un problema, se nos acaba el mundo. Entonces, cuando tú meditas, puedes tomar... La meditación es mágica, pero no es mágica. Eso es importante. Es decir, que te digan, oye, vas a meditar y se van a acabar tus problemas. No es eso. La no vida es la vida como es la vida. Sí. Sí, no es algo mágico. Claramente los problemas son los problemas, pero para ti no van a tener el peso que tenían antes. Como tú dices, eres muchísimo más objetivo, totalmente, porque la vida sigue. O sea, la vida es como es. Claramente tu percepción sí cambia. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que cuando eras más chavo a lo mejor y ahora que creces y maduras, ¿cómo me pude haber preocupado por ese problema sin sentido? ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a meditación con René, déjenme les platico, es porque había cortado con un novio. ¿Te acuerdas, René? Sí, claro. ¿Qué dices ahora? No, pues, o sea... ¿Cómo? ¿De qué me preocupaba? Ese es el problema. Exacto. Pero en ese momento se te acaba el mundo y dices, ¿cómo lo supero, no? Exacto. Sí, claro. Pues básicamente lo que hace la meditación es apoyarte en ese sentido, pero a cada momento de tu vida. Por eso es que lo hacen constantemente. Tú imagínate que tienes a gente que para empezar está más feliz, ¿no? Que para empezar está más sana, pero que aparte tiene su cerebro funcionando en donde tiene que funcionar. Sí, estás en el trabajo. Exacto. Que en lugar de estar papaloteando, quién sabe qué, no sé qué, digo, y ya hablar específicamente cómo funciona la mente, digo, es un tema amplísimo, pero básicamente cuando tú tienes a gente que está despierta, que está presente, que está enfocada, pues tienes a los mejores trabajadores que puedes tener. Y ellos están contentos, ellos tienen resultados, tú tienes resultados, y todos somos un poquito más felices, creo yo. Sí, la verdad es que, la vida está hecha de herramientas que hay que saberlas utilizar. Por algo esta técnica ha evolucionado durante también tantos años, ¿no? Y por eso la practican, estamos platicando que la practican CEOs importantes, artistas, basquetbolistas, deportistas de alto rendimiento. Yo estaba leyendo que Madonna la practica. Sí, bueno, ella ha sido muy zen desde toda la vida, ¿no? Yoga, ella lo puso muy de moda. Y la ves conservadísima, es una mujer que a su edad, pero yo creo que también tiene que ver con esto que el estrés te acaba, ¿no? Hasta físicamente. Sí, claro. Y como yo creo que constantemente estás limpiando tu mente, claro. No te das chance de envejecerte tan rápido, ¿no? Claro, totalmente, porque pues por supuesto tiene problemas y le pasa todo lo que le tenga que pasar. Algunos famosos hicieron, pues la meditación la llevaron más a la luz pública, los Beatles. Ah, los Beatles meditaban. Claro, por supuesto, ellos hacían una meditación con Maharishi. De hecho, hay un estudio bien interesante. Ajá. Que habla de en algún tiempo en Nueva York empezaron a medir una técnica de Maharishi que hoy es meditación trascendental, en donde meditaba un grupo de personas y midieron pues el crimen en Nueva York. Pues resulta que redujo las tasas de criminalidad cuando se pusieron a meditar. Y básicamente, bueno, la técnica de Maharishi es utilizando o repitiendo mantras, que son, digamos, palabras o frases que se repiten entre los, pero para poner tu atención en ellas, más que como cultos, poner tu atención en ellas. Okay. Ayuda mucho a la mente, son palabras estudiadas durante miles de años, que ayuda a enfocarte en diferentes partes de tu vida. Es decir, creo yo que la meditación es una, ajá, pero que hay un montón de diferentes técnicas o herramientas para llegar a esta, buscando, por supuesto, diferentes
objetivos en cada una, aun cuando en principio los beneficios de la meditación se darán solas. Es decir, es importante meditar tratando de no esperar nada, porque el puro hecho es que tú imagínate que tú te sientas a meditar esperando algo, lo único que estás creando en ese momento es ansiedad, porque ya estás esperando algo a cambio. A eso me refiero cuando es importante tener a una guía, porque imagínate que tú te sientas, porque hay todos los videos del mundo en YouTube, ¿no? Sí. La meditación para la prosperidad, ¿no? Y entonces te la avientas 2 años y no hay nada. Y no solo eso, sino que traes una ansiedad tremenda porque ya trabajaste 2 años con esa meditación y resulta que no funcionó, entre comillas, pero en realidad... Puede ser que algo falló en la forma en que lo hiciste. En principio, tratar de buscar o esperar algo de la meditación como tal, digamos, es decir, sentarte viendo los resultados instantáneos, ya te crea ansiedad. Entonces sí es bien importante. Claro que va a traer los resultados, pero solo es una consecuencia. Es como el gimnasio. O sea, tú no puedes llegar y esperar, porque fuiste 2 días, que tengas cuadritos. O sea, a ver. Y luego si lo haces mal, ya te lastimaste. Claro. Si no necesitarías un instructor. Es igual que todo, ¿no? Lleva su tiempo, tiene que ser una disciplina. Y sí, yo creo que sí tienes que tener un buen mentor, un buen maestro. Yo creo que sí es importante, porque bueno, hoy hay mucha información, ¿no? En las redes hay mucha información en todas partes, pero sí creo que es importante, en principio, tener un buen mentor. Fíjate que hay algo muy curioso, porque los más puristas, los maestros de meditación más puristas, hablan de que la meditación, si es que hay que llamarle así, la única que existe es la meditación consciente, podría decirle esto. Esta parte de las visualizaciones y de la meditación de la abundancia y todo este tipo de cosas, hablan que eso no es meditación como tal. Ok. Y hay estudios muy, muy interesantes. Este estudio me parece muy interesante. No se habían hecho estudios con lo que se llama placebo, que es engañarte diciéndote que te están dando una medicina cuando no te la están dando, para ver si solamente te estás... si eres hipocondriaco. Exacto. Entonces resulta que hacen este estudio en donde ponen a gente haciendo meditación consciente. La meditación consciente, digamos, es un poco como, puede ser parte del mindfulness o utilizando diferentes tipos de técnicas. Ajá. Atención en tu respiración, utilizar mantras, lo que tú me digas. Y otros en donde les hacían... era gente muy estresada porque no tenía trabajo. Ajá. Lo cual es súper estresante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, a otro grupo lo pusieron a hacer disque meditación. Era otro tipo de meditación, más bien enfocándose en que estuvieran felices, en que se olvidaran de sus problemas, contaban chistes. Y a nivel psicológico, resulta que después de unas semanas se sentían mucho mejor los 2 grupos. Ajá. Digamos que a nivel psicológico se sentían igual de bien. Ok. Pero a nivel biológico, es decir, a nivel del cerebro, ajá, no había cambios en el grupo que no hacía la meditación consciente. Solo había cambios biológicos, es decir, en el cerebro, ajá, con los grupos que hacían meditación consciente. Esto quiere decir que, al parecer, muchos de los maestros dicen, pues claramente es que la meditación tiene que ser guiada bajo ciertos parámetros para que se considere, o más bien, para que tenga los beneficios que llegas a tener con la meditación. No, y además es que, vas teniendo durante la meditación muchas facetas diferentes que claro, a veces, yo me acuerdo que cuando empecé a meditar, te platicaba, me daba un sueño. Sí, no. O sea, yo decía, pero es que, ¿qué está pasando, no? Yo decía, pero si mi mente no trabajó, pero al contrario, es tanta lucha que a lo mejor si no estás bien guiado es muy difícil. Claro, pues lo que haces es abandonar. Abandonar o hacer otra cosa que no tendrán los resultados que pasan con la meditación por sí solos, evidentemente. Entonces creo que sí es muy importante pues esta parte como de tener una guía de alguien que conozca. Y la verdad es que lo que yo te podría decir en realidad es
que la guía tiene que ver